Continuando con el manga donde lo dejamos en la primera parte, nuestra celosa prota Cuervo aún no entendía cómo Carlos tenía a alguien tan especial en su vida como para mandarle a hacer un lujoso collar y que ella no esté enterada, por lo que consideraba que tal vez éste se casaría con ese alguien y a ella la dejaría a un lado, o peor, la criaría como la bebé junto a su nueva pareja. Pero la prota Cuervo no se conformaría con cualquiera de las dos situaciones ficticias, pero tampoco es que tenía muchas opciones, pues el amor para ella sería un lujo por estar en ese cuerpo de cuervo, aunque sus preocupaciones y celos absurdos se calmaron cuando Carlos inesperadamente le colocó en el cuello el collar de gemas azules que él personalmente había mandado a hacer. Así que, la prota al ver eso, parecía niño con juguete nuevo, pues el hecho de que el lujoso collar que había mandado a hacer Carlos ahora es de ella, la hacía tan feliz, pues quiere decir que estaba equivocada al pensar que tenía competencia por el amor de Carlos, y aunque el collar le quedaba un poco grande, estaba muy orgullosa y emocionada de que tanto el hombre como el collar le pertenece. Pero para su sorpresa, ese collar además de ser un hermoso y único accesorio también estaba encantado, pues se ajustaba al tamaño del que lo posee, a lo que Carlos exclama que ese collar es una prueba de que la prota es muy apreciada para él. Luego, cambiando de tema, Carlos le pregunta al marqués Emmanuel si se le ofrecía algo más, pues estaba allí parado lampareando, y este le pregunta a Carlos si él será quien gobierne el imperio en un futuro. Y aunque es muy pronto para considerar eso, y más sabiendo de que también hay otro posible candidato para el trono y que además es apoyado por muchos, el marqués continúa diciendo que su padre renunció a su derecho al trono por no querer vincularse a la política, y esos mismos pasos los siguió él, inclinándose más por el camino de la magia. Pero debido a las constantes humillaciones por parte de Leo, el otro sucesor al trono, el marqués se ve obligado a involucrarse, pues no iba a permitir que tanto él como sus colegas magos sean tratados como herramientas fáciles de usar. Además, si Leo llegase a obtener el trono, evidentemente el imperio colapsaría, algo que el marqués no pretendía observar sin antes poder evitarlo, pues sabía que había alguien mejor que Leo para tomar el trono, sugiriendo a Carlos como mejor opción. Y ante esas palabras muy inesperadas, Carlos le pregunta al marqués si acaso no cree en la posibilidad de que él se convierta en un tirano tal y como lo es su hermano una vez que asuma el trono, pero tanto la prota como nosotros sabemos que nuestro adorable y compasivo Carlos no es capaz de ser igual de detestable que Leo, una idea que también compartía el marqués. Pero viendo la falta de confianza entre ambos, el marqués para demostrar su lealtad hacia Carlos, trajo consigo un presente, pero no sería uno cualquiera, pues este era la legendaria fruta que tiene habilidades especiales, como activar el despertar de una persona. Y aunque cabe recordar que ya Carlos tuvo su despertar gracias a la prota, esta recordó que en la historia original Carlos había tenido su despertar gracias a esa fruta que le entrega el marqués, pero en la historia actual las cosas no iban como deberían, siendo un grave problema, pues debido a eso, como ya hemos visto en otros manguas, el futuro será impredecible. En eso, Carlos, que aún desconfiaba del marqués, le pregunta por qué no se comió esa fruta, por lo que el marqués le recuerda que él también tiene sangre imperial, así que si llega a consumirla podría despertar su lobo interior, pero él prefería ir por el camino de la magia en lugar de la lucha por el trono. Y ante esa exclamación y ese presente, Carlos le asegura que cuando llegue al trono lo ayudará, por lo que el marqués agradecido le jura lealtad y apoyo, surgiendo una amistad beneficiosa para ambos y con el mismo propósito. Más tarde, mientras Carlos miraba el legendario fruto que le había entregado el marqués, pensaba en qué hacer con él, pues para Carlos ya no era necesario pues ya obtuvo su despertar, y de dárselo a alguien debía pensarlo muy bien, pues debía ser alguien que no lo traicione después de recibir un poder tan grande, pero no se le venía a nadie a la mente que no fuera la prota Cuervo. Y mientras la miraba, Carlos se preguntaba qué pasaría si ella llegase a consumir la fruta legendaria. ¿Acaso ella también podrá despertar algún poder especial, o le da esa diarrea legendaria que suda frío cuando tienes ganas de que te salga un pedo? Aunque la prota por su parte no pensaba en nada de eso, seguía pensando en el efecto mariposa que causó al cambiar el rumbo de la historia, pues se suponía que esa fruta legendaria que le había entregado el marqués haría que Carlos despertara su bestia interior. Pero, la prota al ver la legendaria fruta y mientras más la miraba, presentía que había algo muy importante que a ella se le estaba olvidando, y además de eso, debido a su naturaleza de cuervo, también se sentía atraída por lo brillante que ésta era, y ante la falta de control, la prota sin pensarlo tomó la fruta entre su pico, y a pesar de las advertencias de Carlos, se la tragó y hasta el fondo. Y ante esa escena,
Carlos rápidamente le intenta abrir el pico a la prota mientras le rogaba que lo escupiera, pues en caso de ser verdad de que ella tenga un despertar, está la posibilidad de que ella no pueda soportarlo y estire la pata, o también que se ahogue por tragarla y también estire la pata. De igual forma, cualquiera de las dos posibilidades lloraremos, pero habrá pan con café gratis en el funeral. Entonces, Carlos, ante la impotencia de ver que el ser que más quiere puede morir y él no puede hacer nada para ayudarla, estaba desesperado, pero trataba de lucir calmado para no empeorar la situación, pero en eso, la prota le eructa literalmente en toda la cara, y aunque fue algo maleducado, al menos sabemos que hay prota para rato. Más tarde, Carlos estaba más aliviado al ver que no había pasado nada malo con la prota, solo fue un susto, pero de los que no dan gusto, así que le advierte que de ahora en adelante no puede estarse comiendo cualquier cosa, y menos si es algo mágico con brillos. Pero la prota por su parte no recordaba nada de lo que había sucedido, pues después de que se sintió atraída por la fruta legendaria, todo lo siguiente a eso no estaba muy claro. Pero, ella al ver el comportamiento de Carlos y lo que éste le dijo, de inmediato supuso que luego de perder la conciencia se comió la fruta, siendo un grave problema, pues quién sabe si eso luego tendrá alguna repercusión en la historia. De igual forma, hasta ahora no ha ocurrido nada, la prota cuervo sigue siendo la prota cuervo. Y aunque eso es un alivio, por una parte, ella también esperaba tener un despertar y convertirse en un cuervo súper fuerte con rayos láser. Yo quiero lo que fuma esa tipa, y aunque está consciente de los dolores y efectos secundarios que tendría si llegase a despertar algo dentro de ella, hasta ahora no hay cambio alguno, así que, le tocará seguir siendo un cuervo común y corriente. Luego, al cabo de unas horas, la prota empezó a sentirse mal, por lo que se preguntaba si la fruta legendaria estaba haciendo efecto, aunque su cuerpo no emanaba brillos como cuando Carlos tuvo su despertar, así que supuso que solo era un dolor estomacal por andar comiendo cosas indebidas. Y Carlos, al ver a la prota en esas condiciones, rápidamente llama a un sanador para que la revise, y ésta dice que no hay ningún problema con el cuerpo de la prota, pues de haberlo, con los hechizos y oraciones que se le colocó, ya la prota estuviese mejor. Pero, para Carlos algo no cuadraba, pues era evidente que la prota estaba de mal en peor, pues, aunque la sanadora diga que no hay ningún problema, la prota estaba ardiendo en fiebre, por lo que Carlos se sentía culpable por lo que estaba ocurriendo, pues si él no hubiese sacado la fruta legendaria frente a la prota, ésta no se hubiese tentado a comerla. Así que, ante la desesperación de querer ayudar a la prota y la falta de opciones, Carlos, sumergido en la tristeza, no podía hacer nada más que solo mirarla y rogar que vuelva a despertar. Y así pasaron las horas. Carlos estuvo desde entonces con la prota sin separarse de ella en ningún momento, hasta que el sueño finalmente pudo con él y se quedó dormido, pero en eso, algo en la prota despertó, y dentro de ella, una joven que estaba en un lugar muy extraño. Al ver sus manos reconoció que esas no eran las alas de un cuervo, y para sorpresa, era la parte inconsciente de la prota, que pensaba que había muerto. Siendo algo lamentable para ella, pues tenía muchos planes por hacer, y lo peor, habrá muerto por comerse una fruta, aunque eso no suena tan feo, como el que se ahogó comiendo chorizo y se murió. Pero, de repente, unas luces aparecieron, y con ello, una vieja historia surgió. Hace mucho tiempo el ave negra que volaba más cerca del sol, ayudaba al lobo a vencer sus ojos desde el cielo, y éste le proporcionaba su fuerza. Y esa ave dio a luz a un pájaro, a quien llamaron cuervo, y se esparcieron pedazos de la cáscara de esos huevos por el suelo, para que algún día, esos hijos al comerlo, pudieran volar más alto, y de allí se origina lo que sería la fruta legendaria. Luego de saber eso, y volviendo con ricitos de oro, Carlos al despertar, se dio cuenta que se había quedado dormido, así que rápidamente con su mirada busca a la prota, pero para su sorpresa, donde había alas, ahora hay brazos, donde había patas ahora hay pies, donde había pico, ahora hay un hermoso rostro, y donde había el cuerpo de un cuervo, ahora está una linda jovencita durmiendo. Y Carlos al verla, lo primero que pensó que tal vez era algún malhechor, pero era evidente que esas lindas manos nunca supieron lo que era cometer un crimen. Además, ¿qué clase de malhechor se quedaría dormido en la escena del crimen? Ciertamente solo los que salen en el programa de los criminales más tontos del mundo. Además, ese malhechor también tenía puesto el collar de la prota cuervo, y como ya sabemos, ese estaba encantado, por lo tanto, no había duda de que esa joven era la mascota de Carlos, y este, lleno de curiosidad y sin entender aún lo que estaba ocurriendo, al tocarle el sedoso y largo cabello negro,
no había duda de que usaba Pantene, de que se sentía igual que las plumas de Rey. Así que, hasta ahora lo único que explicaba ese cambio era que la prota al comerse la fruta legendaria se convirtió en humana, y mientras Carlos dulcemente le toca su rostro, la prota se despierta y mientras se rascaba los ojos, se percató que sus alas ahora son manos, por lo que rápidamente salta de la cama y busca un espejo para verse, y Carlos al verla tan desesperada la intenta calmarla y le enseña dónde está. Y mientras la prota veía su reflejo aún incrédula por lo que estaba ocurriendo, también se preguntaba si todo eso se debía a la fruta legendaria, aunque de cierto modo no estaba del todo satisfecha, porque de ser así y ella tuvo su despertar. Su cuerpo lucía muy débil, al menos hubiese deseado que le hubieran colocado un poco más de músculos, como los que ella tenía en su anterior vida, pues con esos brazos de fideo no podrá darle a Leo la paliza que se merece. De cualquier modo, como siempre les he aconsejado mis queridos pupilos, hay que ser positivo y agradecido. Por ejemplo, si te montan los cachos, piensa en el dinero que te ahorras al ya no tener que comprar regalos para los aniversarios y San Valentín. Eso es lo que yo me digo constantemente en mi triste soledad, así que, la prota siguiendo mi consejo, de cierto modo estaba alegre, pues ahora que es humana, ya no estará encerrada en una jaula y podrá comer comida de humanos y no esos feos bichos que le daban, pero sobre todo, podrá hacer lo que tanto ha querido, como darle un fuerte abrazo a Carlos. Más tarde, la prota luego de tanto llorar, tenía los ojos hinchados de tanto hacerlo, pero aparentemente ya estaba más calmada, por lo que Carlos le pregunta si acaso era por el cambio repentino que tuvo. Pero en realidad era más complicado que eso, pues principalmente era por todas las cosas que ha tenido que pasar, como tener una vida normal con un trabajo que amaba, y luego misteriosamente aparecer como un cuervo en un mundo que resultó ser un juego que ella jugó hace 3 años, y lo peor, agarrarle cada vez más cariño al personaje secundario de la historia. Y aunque esa es la razón resumida, de igual forma, como la prota podría decirle eso a Carlos, pues obviamente este no tomará nada bien el saber que es el personaje secundario de un juego, cuyas desgracias fueron hechas para el disfrute del otro, y si lo escuchas de ese modo suena muy aterrador, por lo que probablemente Carlos considerara que a la prota se le zafó un tornillo, y probablemente no le crea. Así que, para evitar eso, la prota, que detestaba mentirle a Carlos, no tenía otro remedio que excusarse diciendo que estaba así porque pensaba que iba a estirar la pata por la fruta legendaria, a lo que Carlos exclama que él también sintió lo mismo, pues también tenía miedo de perderla, aunque ya eso quedó en el pasado, pues ahora están finalmente frente a frente hablando como dos personas comunes y corrientes. Y mientras Carlos le da un tierno abrazo, exclama que se sentía muy feliz y afortunado de poder tenerla, y le agradece por eso, y la prota, tras escuchar eso y estando tan cerca de él, no sabía qué hacer, pues incluso cuando era un cuervo una sola mirada de él la llevaba a las estrellas, y ahora que tiene la posibilidad de hacer tantas cosas con él, simplemente era magnífico y las palabras se quedaban insuficientes como para describirlo. Pero, tal vez lo que ella sentía no fue lo suficientemente discreto, pues mientras Carlos pensaba que tal vez la estaba lastimando, la prota casi que colapsaba allí, sintiendo como si su corazón estuviese a punto de explotar, pero como aún necesitamos ver más historia y sobre todo más romance, la prota consideró que lo mejor era transformarse en cuervo nuevamente para poder calmarse, antes que diga o haga algo que luego se arrepentirá. Aunque, luego de transformarse de nuevo en cuervo, la prota estaba súper arrepentida, pues ahora no sabía o no podía transformarse de nuevo en humana, así que, tal vez ser humana era como la versión premium, que tienes que pagar para hacerlo, y para convencerte te dan una muestra gratis de 3 minutos para que pruebes el producto. Pero ante la falta de billetes y la falta de sugar para que patrocine, tal vez no habrá apariencia humana para la prota por un rato. Pero, algo envidiable que tiene la prota, es que allí estaba Carlos para consolarla, quien le explica que tal vez es cuestión de practicar para transformarse en humana cuando lo desee, y como un excelente profesor, le enseña cómo lo hará. Y al transformarse en un lobo, con pelo dorados y majestuosa mirada, deja a la prota encantada, pues como buena fan de las bestias, como no gustarle el lindo lobito, y más si éste se acerca y a su manera le da un beso a la prota. Y Carlos, al transformarse de nuevo, exclama que transformarse en humano y en bestia es fácil, lo dice quien lo hace ver de esa manera, aunque pueda ser más complicado que eso, por lo que Carlos pacientemente le dice que debe concentrarse en lo que quiere que pase y pasará, y si eso es así, quiero que me caiga $1.000.000 del cielo, 2 horas más tarde. Lamentablemente eso no ocurrió, me siento estafado. Pero,
Tal parece que esa explicación sí funcionó, pues la prota repentinamente luego de concentrarse y querer ser humana lo logró, siendo una gran felicidad tanto para Carlos como para ella al ver que no tendrán una versión premium que pagar. Más tarde, la mejor hora del día había llegado, la hora de la comida, y la prota, feliz, podía volver a disfrutar de comida de humanos, y más porque los platillos que tenía servido frente a ellas además de exquisitos, lujosos, y no es para menos, están preparados para el príncipe heredero. En eso, Carlos reconoce los buenos modales que tiene la prota en la mesa y lo hábil que es con los cubiertos, pues para ser un cuervo se supone que no debería saber usarlos. Por lo que la prota, que todo este tiempo ha mantenido en secreto que tuvo una anterior vida donde también era humana, fascinada por la comida, se olvidó de ese pequeño detalle, así que, se excusa diciendo que ella aprendió al verlo comer, mientras que internamente se decía a sí misma que debe ser más cuidadosa y no exhibir su secreto. Luego, cuando la barriga ya estaba llena y el corazón estaba contento, Carlos le pide a la prota que se transforme de nuevo en cuervo, pues llamaría a una criada a que limpie la mesa, cosa que la prota hizo, por lo que demostró que finalmente tenía dominado la transformación, siendo algo sumamente apropiado, pues el uso adecuado de ambos cuerpos podía ser una gran ventaja. Pero, así como eso tiene sus ventajas, ese poder también la puede meter en un gran lío, pues de llegar a saberse eso, como ya hemos visto en muchas historias, implicaría un gran peligro para la prota o para su príncipe azul, por eso, entre menos personas lo sepan mejor. Luego, cuando las criadas se retiraron, Carlos de manera seria le pide perdón a la prota, exclamando que hay una cosa que quisiera pedirle, y mientras la prota y su gran imaginación esperaban que él le pidiera que se vuelva una espía cuervo o una criada y acabe con Leo, Carlos por su parte, solo le pide que se mantenga segura. Pues con eso se refiere a que principalmente debe cuidarse del hermano menor de Carlos, Leo, un joven arrogante y codicioso, que es capaz de hacer cualquier cosa para obtener lo que quiere. Entonces, el Palacio Imperial es un lugar muy peligroso para que la prota sea una humana, algo que ella entendió muy bien, considerando que lo mejor es que ella siga siendo un cuervo y disimule que no sabe nada de nada. Y para no hacerla sentir mal, Carlos dulcemente le agarra la cara y le pide que espere un poco más, pues él se encargará de convertir ese palacio en un lugar seguro para ella sin importar su apariencia, y cómo decirle que no a esa cara bonita, por lo que la prota acepta y le asegura que lo ayudará a un costado para que ese día llegue más rápido. Y para finalizar el trato se dan un lindo y dulce abrazo. Adoro los finales felices. Pero, tal parece que llegar a ese futuro no sería tan fácil, pues, a través de una bola mágica, Leo ya está al tanto de todo lo que está sucediendo, y como buen villano, ya tenía planes para arruinar ese final feliz. Mientras tanto, en otro lado del mapa mundi, un hombre que por ahora será señor desconocido, se preguntaba el por qué había fallado, cuando todos sus planes estaban fríamente calculados, recordando que, primero, el emperador se supone que no debería seguir con vida, segundo, la mano derecha de Carlos lo mandaron lejos intencionalmente, tercero, acabaron con todos los caballeros bajos el mando de Carlos, y cuarto, se supone que Carlos tras ser herido de gravedad no debió haber vuelto a ver la luz del sol. Pero, como ya todos sabemos, los planes no siempre salen como uno los planea, pues el señor desconocido no contaba con que Carlos sobreviviría y estuviese vivito y coleando, reclamando lo que le pertenece, el derecho al trono, y quitando del camino a todo aquel que le estorbe. Por lo tanto, el señor desconocido sabía que ahora se había vuelto imposible predecir cómo cambiará el juego, y que había tomado una pésima decisión, pues él había apoyado y ayudado a la persona incorrecta, a Leo, quien los nobles no le pueden encontrar cualidades como emperador, pero, aún así, obtuvo apoyo de ellos simplemente porque había tenido su despertar. Y aunque hay que tener menos de un dedo de frente como para apoyar a una persona que como emperador es más útil que vendarle los ojos a un ciego, ellos lo hacían por simbolismo, pues creen que la grandeza solo les corresponde a los lobos. Pues había un viejo mito que era la raíz para que estos estuviesen en el trono y el cual hasta el día de hoy aún sigue repercutiendo en el imperio. Donde la gente libre, que eran bestias fuertes y valientes, estaban determinadas a quedarse con el trono, pero prometieron que mientras haya un lobo como emperador ellos no mostrarán las garras al imperio. Y la persona que dejó estas palabras fue Carion, un tigre mercenario quien era el representante de la gente libre, y el cual, su palabra no debía ser ignorada pues estos eran bestias con un alto nivel de poder, por lo tanto, viendo la delicada situación del actual emperador. Y que el único príncipe que tuvo su despertar era Leo,
tanto el señor desconocido como el resto de los nobles se vieron obligados a apoyarlo para evitar que ese mito sea cumplido. Pero, aunque todos están conscientes que Leo carece de cualidades para ser un buen emperador, esperaban solventar ese problema colocando ministros y consejeros eficientes para ayudar a Leo, y así la gloria del imperio seguiría igual y no darles el beneficio a los enemigos. Pero, tanto el desconocido como los nobles no contaron con que otra puerta se abriría cuando Carlos sobrevivió y cuando Leo les dio la espalda a todos, simplemente porque el plan de acabar con el emperador y con Carlos no resultó. Así que, ante aquella mala decisión, evidentemente muchas cabezas caerán, y comenzarán con la del señor desconocido, por lo que, si él quería un destino diferente para su vida, debía hacer algo al respecto inmediatamente. Y así fue como este se presentó ante Carlos, aunque no tuvo una grata bienvenida principalmente por parte de la prota Cuervo, pues ésta lo estaba mirando como si se lo fuese a tragar vivo. Y aunque el señor desconocido no entendía cómo un cuervo, o también llamado el pájaro de la muerte estaba sobre el hombro del primer príncipe, debía mantener su boca cerrada pues las tenía todas de perder de igual forma, pues para Carlos también era muy extraño que la mano derecha de Leo haya pedido reunirse con él. Y no solo eso, Carlos también ya estaba al tanto que el señor desconocido había sido la mente maestra en el atentado que sufrió en el bosque, donde ya casi no vivía para contarla, algo que el señor desconocido no sabía. Así que, con más razón su cabeza estaba en peligro. Pero, ya estaba allí, así que, no podía retroceder y mucho menos pedir disculpas vacías, porque Carlos no se las recibiría, pues, nadie en su sano juicio confiaría la primera en la persona que atentó contra su vida y que estaba a favor de un tirano. Pero, justamente esa manera de pensar fue que el señor desconocido reconoció que Carlos tiene todas las cualidades para ser un gran gobernante, por lo que se arrodilla y excusa su comportamiento al decir que es un ser humano que tomó la decisión equivocada, aunque estaba allí para pagar por su error, así que, le coloca su vida en las manos de Carlos para que éste decidiera y le diera el castigo apropiado. Aunque Carlos al escuchar eso, no estaba allí para perdonar ni para dar castigos, exclamando que a pesar de que podría ser beneficioso formar alianzas con el señor desconocido, pues este era un poderoso marqués con muchas influencias, no puede tomarlo en serio, pues si cambio de opinión una vez, podía hacerlo 2 veces. Y en temas tan serios como el futuro del imperio, la lealtad no es algo que se puede colocar del timbo al tambo, pero, Carlos y sus grandiosas cualidades, le da el beneficio de la duda al marqués, que le queda mejor llamarlo señor desconocido, pero le advierte que no es que se haya ganado su confianza, pues tendrá que recibir constantes sospechas, pero como dicen, peor es nada. Más tarde, cuando finalmente ya no había nadie en el jardín, la prota en su forma humana le pregunta a Carlos por qué le salvó la vida a alguien que había intentado atentar contra él, por lo que Carlos le dice que principalmente es por beneficio, pues eso sacudirá a los nobles que están del lado de Leo, y seguro muchos querrán cambiar de bando. Además, gracias a ese atentado, la prota y Carlos se conocieron y eso era algo que le estaba muy agradecido, y hablando del tema, él le pregunta a la prota por qué lo ayudó en ese momento, pues un cuervo que es conocido como el pájaro de la muerte no es que sea muy conocido por esa clase de actos, y más porque la prota lo ayudó porque pensaba que ser mascota de un humano le evitará comer insectos y cadáveres. Pero, por supuesto decir eso no sonará nada bien, es más, sonará muy extraño e interesado, así que la prota pensó en otra cosa, como en la razón por la cual pudo encontrarlo en ese bosque, y ese era su hermoso y rubio cabello, que brillaba desde la distancia, y con una sonrisa picarona. Eso fue lo que le dijo la prota a Carlos. Y este encantado al escuchar eso, enorgullecido se levanta y exclama que seguirá cuidando su cabello con Pantene para que la prota le siga gustando. Y con un beso en la frente, Carlos enloquece al público y principalmente a la prota, quien su manera de ruborizarse era transformarse de nuevo en cuervo, algo que a él le causaba mucha gracia, exclamando que debería dejar de ser tan tímida, pero cómo no serlo cuando un apuesto príncipe deja rastro de su saliva en tu frente. Vaya sensación, eso es mucho mejor que cagar con la puerta abierta. Pero, tal parece que el romance en esta escena tampoco duraría mucho, pues la prota al ver a Carlos y su hermosa sonrisa, reconoce que él se ha convertido en una persona muy especial para ella, entonces, aunque le duela, deberá encontrar una manera de ayudarlo desde la distancia, pues como van las cosas, Carlos estará muy ocupado en su batalla por el trono, y el siniestro pájaro de la muerte no será una buena imagen para el próximo emperador. Luego, los días pasaron, y tal y como la prota había dicho,
Carlos tenía mucho trabajo por hacer como primer príncipe y como contrincante de Leo por el trono, pero había algo que lo preocupaba y el cual no tenía una respuesta clara, y Galeno, para quienes no se acuerdan, es la mano derecha de Carlos y el hombre más leal que él tiene. Suponía que era por la atmósfera actual que hay en el palacio. Pues, luego del declive del marqués, o señor desconocido para nosotros, y su conversación con Carlos, eso comenzó a causar un gran revuelo dentro del palacio imperial. Y más porque él era como un pilar dentro de la facción del príncipe Leo, además de que muchos de los nobles que en un principio declararon ser neutrales ante la lucha por el trono, en secreto mostraron su apoyo a Carlos, aumentando así el poder que éste tiene y debilitando el poder de su hermano, que imagino estará consumido por la ira. Así que, ante todos esos acontecimientos, Galeno seguía con la duda de lo que estaba inquietando a Carlos, y a juzgar por su comportamiento de seguro debe ser algo serio, por lo que Galeno saca su espada y exclama que arriesgará su vida para resolver todo aquel problema que perturba al futuro emperador. Pero, tal parece que Galeno en este caso no será de mucha ayuda, pues el gran problema que ocupaba la mente de Carlos y no lo dejaba en paz, era que la prota Cuervo ya no lo seguía, pues ella últimamente prefería quedarse en la habitación, y cada vez que Carlos le pedía que lo acompañe a algún lugar, ella siempre se negaba, así que él se preguntaba si había hecho algo malo como para que ella esté molesta. Y bueno, ya se imaginarán la decepción de Galeno al escuchar eso, pues él estaba dispuesto a armar una guerra si era necesario y ahora resulta que el problema era por la prota Cuervo, el cual consideraba que ella era una vil ave que tenía monopolizado a Carlos, sintiéndose culpable por haber permitido eso, pues si él hubiese estado allí en el bosque junto a Carlos, probablemente la historia hubiese sido diferente. Así que, Galeno como la novia tóxica, sabía que ahora Carlos y la prota Cuervo no se separarán así tan fácil, por lo que le haría lo necesario para que ambos se separen, y podría comenzar diciendo que él como caballero leal podría llenar su corazón vacío. Aunque sea un poco, y le jura que será tan leal como para renunciar a su vida si así lo desea, pero, Carlos por su parte, en vez de sentirse halagado por la lealtad de su caballero, se sentía perturbado. Y mientras dudamos por un momento de la sexualidad de Galeno, un batallón de sirvientas estaba en la habitación de Carlos, pues habían ordenado que se hiciera un cambio con la decoración, y la prota, que estaba en lo más alto de un closet, solo observaba cómo trabajaban todos arduamente. Y aunque muchos de nosotros no querríamos estar haciendo eso, la prota por su parte deseaba hacer algo, estar más activa, pues eso de estar sola en lo alto de un closet era muy aburrido. Pero, ella misma se buscó ese aburrimiento, pues el día en que Carlos habló con el marqués, la prota decidió distanciarse por el momento, pues ese evento sacudió a todos los nobles del lado de Leo. Y por tanto, muchos de ellos se reunirán con Carlos, y el hecho de que él tenga sobre su hombro el pájaro de la muerte tal vez no sea bien visto por nadie, pues, la prota que desde que llegó ha conocido toda clase de personas, y casi todos la rechazaban y la miraban con cara de disgusto, sabía por experiencia lo que esos nobles dirán. Y no hay que ser un genio en política para saber que esa clase de miradas no serán nada bueno para el próximo emperador, así que, la prota no tenía más remedio que mantenerse alejada por un tiempo hasta que surja una alternativa, pero, esa alternativa no llegará tan pronto, y la prota ya tenía limitada su paciencia. Así que, para pasar el rato, decidió vigilar a todas las personas que entraban y salían de la habitación, pues puede estar la posibilidad de que Leo envíe un espía, aunque de ser eso así, no es que la prota pueda hacer mucho, pues no tiene algún talento que la ayude a identificar al enemigo. Pero eso también era aburrido, y siguiendo su instinto incontrolable de cuervo, la prota que sabía que hay ciertas restricciones, no veía nada malo con que al menos se haga amiga de las personas que ve a menudo, por lo que rápidamente vuela hacia un florero, y toma una rosa y se la entrega a una criada que estaba allí haciendo sus deberes. Aunque tal vez eso no salió tan bien como ella pretendía, pues la criada al ver al pájaro de la muerte se asustó, pidiendo a gritos que por favor la ayuden, pero al ver cómo ese pájaro le entregó una hermosa rosa azul se calmó, algo que hizo feliz a la prota, pues al ver el cambio de actitud de esa joven, se decía a sí misma que algún día todo será mejor. En eso, entra Carlos quien presenció lo que había ocurrido entre la prota y la sirvienta, así que éste le permite quedarse con la rosa, mientras le dice que hizo un gran trabajo, algo que la sirvienta no se esperaba, pues esa rosa vale más que su salario, además de que no todos los días es alentada por una persona de alto rango. Y mientras se retira porque su trabajo ya estaba hecho, pensaba en la gran diferencia que hay entre Carlos y Leo, pero, ella no estaba allí para cambiar de bando,
pues se supone que su lealtad ya estaba definida. Luego, cuando ya todos se habían marchado, Carlos le pregunta a la prota la razón para no querer salir con él y si acaso la sirvienta de hace rato tenía algo que ver, pero la prota, que ya no podía ocultarlo más, confiesa la razón por la cual se había distanciado y cómo se sentía cuando alguien la rechazaba. Así que Carlos le dice que no debe desanimarse si no le agrada a los demás. Él por su parte, es muy afortunado al tenerla, y mientras se arrodilla, continúa diciendo que en el impresionante palacio imperial, ella era su único lugar de descanso, y al besarle la mano, le pide que por favor no lo vuelva a evitar. Y como si eso no fuese lo suficientemente dulce como para dar diabetes, Carlos le asegura a la prota que hará cualquier cosa por ella, lo que sea, ya sea riqueza, comida, una cama, todo lo que ella pida le dará eso y mucho más para que esté satisfecha. Y la prota, continuando con el momento, finalmente le diría a Carlos lo que ella quería y cómo se sentía junto a él, pero inesperadamente se le activó el modo cuervo, y en vez de decirle algo lindo, le pide que le consiga otro cuervo para que sea su compañero. Y ante tal petición, existen momentos cortanotas, pero este se lleva el premio, pues Carlos al escuchar eso, no podía creer que la chica que le gusta y a la cual le bajaría el cielo si ella lo pide, le estaba pidiendo que le consiga una pareja. Pero, supongo que ya todos hemos visto eso en algún momento, la chica linda prefiere a una cara de bagre antes que a un príncipe azul, pero ¿qué se le puede hacer? La gente y sus malos gustos, y si ustedes están de acuerdo conmigo déjenme unos 300 comentarios y unos 7000 like, cuídense mucho, tengan mejores gustos, y hasta un próximo vídeo, adiós.